Bueno, pues el caso clínico que os voy a presentar es el caso de un paciente que tiene un debut metastásico con la definición de alto volumen. Es un caso que, bueno, me resulta especialmente interesante porque da pie a discutir algunos asuntos un poco con los que convivimos día a día, que son el uso o el hecho de tener diferentes terapias para una misma situación de enfermedad, ¿no? Como es este caso. Me gustaría también comentar un nuevo factor que cada vez creo que va a tener más relevancia, que es el concepto de la PFS2, de cómo secuenciar los tratamientos en función a lo que elijamos al principio, cómo nos va a condicionar las terapias posteriores. Y bueno, y ya posteriormente pues hablaré una pincelada sobre nuevos fármacos que están surgiendo dentro del cáncer de próstata metastásico en relación a genes relacionados con la reparación del DNA, ¿no? Así que el caso clínico que os presento es el de un señor de 66 años con un estado general excelente, de profesión taxista y que afortunadamente para él no tenía ningún antecedente relevante de interés, ¿no? A nivel sociofamiliar sí destacaba que él era el cuidador principal de un hijo con una discapacidad, ¿no? Lo cual es un punto bastante importante luego en la resolución del caso. La historia clínica del paciente comienza en el año 2014 en relación a una serie de síntomas urinarios obstructivos en la historia clínica se registra que había una exploración de un tacto rectal con una próstata en cierta medida indurada, parece que ya había sospecha de que pudiera haber una enfermedad neoplásica a ese nivel, pero la biopsia en ese momento pues no mostró malignidad. La cosa es que el paciente pues se pierde en el seguimiento y aparece a comienzos de este año con un PSA muy elevado, en torno a 948, y se inicia el estudio para lo que ya se sospechaba, ¿no? Se hace una biopsia prostática que confirma la existencia de un adenocarcinoma acinar que afectaba a los dos lóbulos y con un Gleason 9, ¿no? Se completa el estudio de extensión con pruebas de imagen convencional, como en la gammagrafía. Como podéis ver, la gammagrafía mostraba una amplia diseminación metastásica del esqueleto axial y apendicular, y se realizó también un tacto toracoabdominopélvico que mostraba, además de las lesiones blásticas que ya había en la gamma, afectación metastásica ganglionar en el mediastino, retroperitoneo y zona pélvica. No había afectación visceral. Bueno, entonces, de manera así, para concluir el caso, pues teníamos un paciente de 66 años con un buen estado general, sin antecedentes de interés y con un diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata metastásico con amplia carga tumoral, enfermedad metastásica ósea, ganglionar, con un Gleason 9 y esto lo podríamos definir pues según criterios Charty, alto volumen, según criterios latitud de alto riesgo, ¿no? En general el paciente estaba oligosintomático, aunque tenía cierto dolor lumbar intermitente, pero que se resolvía con analgesia de primer escalón. Bueno, pues con este diagnóstico el paciente se presentó en el comité multidisciplinar de tumores geniturinarios y, pues lógicamente, cada vez que se presenta un caso pasamos a discutir cómo vamos a resolver el caso del paciente. Y estas fueron las diferentes opciones de tratamiento que se podían plantear, ¿no? Ya sabemos que la piedra angular del tratamiento del cáncer de próstata metastásico es la deprivación androgénica. Entonces, lo que había que discutir era qué añadimos a la deprivación androgénica. Tenemos diferentes opciones, ¿no? Con docetaxel, abiraterona, apalutamida, enzalutamida, y también poder hacer todo ese tratamiento dentro de ensayos clínicos que teníamos disponibles en nuestro medio. Claro, todos estos ofrecimientos están lógicamente pues avalados y refrendados por ensayos clínicos fase 3 y respaldados por las guías de práctica clínica, ¿no? Con un alto nivel de evidencia todas las opciones que hemos planteado ahí. Es cierto que pues el ensayo clínico no se valoró la opción porque el paciente dejó muy claro que no quería. Tampoco se valoró la opción de enzalutamida puesto que no tiene financiación de precio de reembolso en este momento.
y nos quedan en la ecuación pues 3 opciones que había que discutir, ¿no? Entonces, de manera breve me gustaría un poco resaltar lo que aporta cada una de esas 3 opciones para un paciente de este tipo, ¿no? Añadir a la deprivación androgénica docetaxel aporta una mediana de supervivencia en este estudio fase 3, el estudio por todos conocido CHARTIT, aporta una mediana de supervivencia de 51 meses, ¿no? El estudio Latitude, que recogió exclusivamente los pacientes de alto riesgo, alto volumen, pues aportó una mediana de supervivencia, añadir abiraterona a la ADT, de 53 meses. También son unos datos excelentes en relación, como veis, con el brazo comparador, que era lo que veníamos haciendo antes de la llegada de estos fármacos, que era deprivación androgénica exclusiva, ¿no? Y ahora tenemos los datos muy recientes y actualizados de lo que aporta apalutamida a este perfil de pacientes. El ensayo Titán metía a pacientes de alto volumen y pacientes de bajo volumen y, en general, los datos de supervivencia global son unos datos tan excelentes que ni siquiera todavía se ha podido alcanzar la mediana después de 44 meses de seguimiento. Y todo eso incluso contando lo que ha contado previamente el doctor Morales en relación al crossover, ¿no?, que hubo de la rama de placebo a la rama de apalutamida. Bueno, entonces es cierto que tenemos 3 opciones que han demostrado unos resultados excelentes en supervivencia global, pero tenemos la restricción que comentaba la doctora Susana Asunción Villalba, las restricciones que tenemos por parte del Ministerio, y es que la financiación de estos fármacos orales, de apalutamida y abiraterona, queda restringida solamente para los pacientes que se consideren que no sean aptos o no sean susceptibles de recibir docetaxel. Y con esa restricción, pues por todo es conocido, ¿no? ¿Qué pasaba con nuestro paciente? Nuestro paciente no tenía ninguna comorbilidad, nuestro paciente era un paciente sano, muy trabajador, taxista, cuidador de su hijo y no tenía ningún problema hematológico, neurológico, renal, hepático, que condicionara considerarlo que era unfit para docetaxel. De hecho, el paciente era fit para docetaxel. Lo cierto y verdad es que todo esto conllevó a una discusión pues detallada sobre la situación específica que tenía este paciente como responsable principal de su familiar y se consensuó pues usar apalutamida como primera línea de tratamiento para él, ¿no? Y bueno, efectivamente pues no ha dado tiempo a la resolución del caso, a ver cómo le ha ido, porque la apalutamida tiene es muy reciente, ¿no?, el uso que podemos hacer de ella, ¿no?, en la práctica clínica normal. Entonces, bueno, pues en relación a esto quería hacer unos comentarios breves de varios aspectos, ¿no? Es decir, hay más datos, no solamente los datos en supervivencia global, que nos puedan hacer pensar que apalutamida en primera línea va también a aportar una serie de beneficios a los pacientes, ¿no? Como hablaba, el concepto de la PFS2 es un concepto que viene también del cáncer de próstata resistente a la castración M0, ¿no? El concepto de PFS2 es el tiempo que va a tardar el paciente en progresar desde que se aleatorizó en el ensayo clínico hasta que progresa por cualquier causa durante la segunda línea de tratamiento. Es como si esa PFS2 pudiera también ser un subrogado de supervivencia global, de tal manera que va a importar lo que elijamos cuando el paciente progresa a la primera línea, ¿no? Bueno, pues el estudio Titán nos ha comunicado datos de esa PFS2, ¿no?, de cómo responden los pacientes cuando progresaron a apalutamida en el brazo experimental o progresaron a placebo, qué pasó con ellos, ¿no? Bueno, pues después de casi 4 años de seguimiento, los pacientes del brazo de apalutamida, cuando progresan y reciben una terapia subsiguiente, tienen unas mejores ratios de supervivencia en comparación con el brazo placebo. Es decir, apalutamida muestra que reduce la probabilidad de progresión a una segunda línea. Este es un dato súper interesante que lo tiene el estudio Latitude, también tiene datos de PFS2,
Pero bueno, no son tan beneficiosos como los de apalutamida, ¿no? La verdad que apalutamida consigue un dato excelente. Incluso si diferenciáramos, como podéis ver ahí en la gráfica de la derecha, si los pacientes cuando progresaban a apalutamida recibieron otro tratamiento hormonal o recibieron taxanos, podéis ver cómo, independientemente de lo que recibieran, se marca claramente el beneficio con respecto al brazo placebo. Es decir, tratar la enfermedad de manera precoz desde el principio del diagnóstico va a tener un impacto a la hora de reducir la progresión en terapias posteriores, ¿no? Y esto podríamos hablar que puede tener incluso una explicación. También en ASCO-GU este año publicaron, es un estudio preclínico de los pacientes, ¿no?, que entraron en el estudio Titán y analizaban el estado el número de mutaciones presentes en el receptor androgénico antes de apalutamida y después de apalutamida, tanto en el brazo experimental como placebo. Veían que los pacientes de brazo apalutamida, cuando progresaban a apalutamida, los estudios de DNA tumoral circulante y de CTC tenían menos aberración en el receptor androgénico. Y esto es importante porque una menor alteración del receptor androgénico supone también un mayor beneficio de terapia subsiguiente. Como podéis ver ahí, la curvita azul son los pacientes que no tenían alteración en el receptor androgénico. Por tanto, bloquear el receptor androgénico desde el comienzo no va a suponer un aumento, un incremento en el número de mutaciones que pueda condicionar terapias posteriores. También el tiempo de resistencia a la castración es importante. Efectivamente, no es por comparar, como pone ahí en la diapositiva, pero bueno, el estudio CHARTID en los pacientes de alto volumen tenía un tiempo de resistencia a la castración de 20 meses, que era mucho mejor que lo que teníamos cuando no hacíamos nada, no añadíamos nada a la deprivación androgénica, pero añadir un antiandrógeno tan potente como la apalutamida desde el comienzo hace que el tiempo de la resistencia a la castración, después de tanto tiempo de seguimiento, ni siquiera se haya alcanzado, ¿no? Y aquí tres comentarios sobre la secuenciación de tratamientos. Hay cosas que tenemos en general bastante claro, ¿no? Primero, las recomendaciones, porque además tampoco hay datos, es que no se deben de secuenciar los que son antagonistas puros del receptor androgénico. Y esto es apalutamida, no se debe de secuenciar APA, DARO, ENZA. Son fármacos que desde el punto de vista conceptual actúan de la misma manera y no hay datos para ello, ¿no? Ya de la enfermedad hormonoresistente o resistente a la castración, también aprendimos que secuenciar abiraterona enzalutamida o enzabiraterona tampoco conseguía grandes resultados. Había un pequeño porcentaje de pacientes cuyo PSA respondía y que eso raramente se traducía también en una respuesta radiológica, pero bueno, el beneficio era escaso, ¿no? Entonces, en general, tampoco se debe de secuenciar, aunque pueda haber situaciones muy, muy puntuales. Y más aún cuando el estudio CART muestra que cabazitaxel puede mejorar los datos de supervivencia frente a la secuenciación hormonal, ¿no? Y finalmente, pues en relación a docetaxel, ¿qué pasa si utilizamos docetaxel en la fase de hormonosensible? No sabemos si cuando el paciente se haga resistente, volver a retratar con docetaxel aporta algo o no. En general, la recomendación es que si se utiliza en fase hormonosensible, no hay que volverlo a utilizar en hormonoresistente, aunque no hay grandes datos de eso. Pero de nuevo vuelvo a lo de antes, sabiendo un fármaco como cabazitaxel que ha demostrado una ventaja en supervivencia, pues en general lo que hoy en día tendemos a hacer es utilizar cabazitaxel en ese espacio, ¿no?, cuando progresan. Y ya para finalizar, en relación a otras terapias, creo que también es importante destacar, y cada vez las guías de práctica clínica lo van recomendando, y es que aproximadamente el 20% de los pacientes con cáncer de próstata metastásico son portadores de una alteración genética relacionada con la reparación del DNA, y esto tiene una importancia muy importante, no solamente porque puede haber
haber una terapia dirigida extra para ese 20% de pacientes, sino también porque una proporción de estos, esa alteración genética, está relacionada con la línea germinal, ¿no? Y bueno, y a la hora de prevención o diagnóstico precoz, pues es fundamental, ¿no? Y esto voy en relación a Lolaparib, que tenemos otro arma de tratamiento aprobada ya, pendiente de precio de reembolso, pero para usar en pacientes con este tipo de alteraciones genómicas, ¿no? Y bueno, y ya para concluir, pues claro, nuestro paciente, un paciente con cáncer de próstata metastásico, de debut metastásico hormonosensible, pues se beneficiaría de manera excelente con los 3 fármacos. Por las restricciones del Ministerio hubiéramos tenido que poner docetaxel, pero pues con sentido común y con lógica, pues yo creo que hay situaciones muy concretas como este paciente donde ameritaba usar apalutamida, ¿no? Y así lo hicimos. Así que hasta.